Bueno, vamos a establecer el tema de los rangos y cómo operar los rangos, cómo dividir el precio, el tema de los rangos. Ahí ya acaba de ingresar Darwin. Eh, ¿Ahí me escuchas bien, Darwin? Sí, sí, dale. Dale, dale, perfecto. Ya comencé a grabar. Estaba hablando ahorita del tema de cómo establecer los rangos del precio. Hablábamos que el mercado pues tiene 12 meses, el año tiene 12 meses y todos los 12 meses pues el mercado se puede estar operando, pero pues como tal se pueden establecer unos periodos de tiempo ya de 4 meses, digo de 3 meses ya, y, y pues nosotros lo vamos a tener pues 4 periodos de 3 meses, ¿listo? Ujú. Entonces nosotros podemos establecer que cada periodo de 3 meses nosotros podemos asignar un valor de acuerdo que siempre va a ser y lo vamos a conocer como potracción, ¿listo? La potracción es el concepto que se utiliza para cuando nosotros vemos acumulación, ya, manipulación, ¿listo? Y distribución. Y termina nuevamente en acumulación. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de potracción, hablamos precisamente de que las velas, ellas tienen, obviamente tienen la apertura, tienen el cierre, tienen el punto mínimo y tienen el punto máximo. En el caso, pues, en ese tipo de velas bajistas y en el tipo de velas alcistas, pues, generalmente apertura, mínimo, movimiento máximo y cierre. Entonces, ya lo hemos hablado, que las aperturas van a ser una consolidación generalmente, no siempre y no necesariamente, ya, sino que en el modelo perfecto, en el modelo ideal, nosotros vamos a pensar y vamos a organizarnos de esta manera, ya de pretender de que el precio como tal pues va a ser un movimiento de apertura, va a ser un movimiento ideal de un mínimo, si va a ser un movimiento al alza, pues acá él rompe los stop loss, luego por acá viene así, ya, o lo hace al revés, comienza así, hace así, induce pues compradores, luego viene, quita los stop loss y ya de ahí sí ya empieza a subir el precio, que puede hacer eso el precio también. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacemos es posicionarnos cada vez que vamos a ver el gráfico es, ok, el precio se encuentra acá, pero ¿dónde puede ir o de dónde viene? Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a ir viendo y nos vamos a ir condicionando hasta dónde puede llegar el precio. En algún momento establecíamos el tema de los soportes y las resistencias que a nosotros nos servían para identificar una trayectoria del precio. Listo, pero pues ahorita nosotros vamos a hablar un tema, vamos a adentrarnos en un tema que es un tema pues de hecho hasta bonito, ¿ya? Es un tema hasta muy bonito. Entonces voy a establecer en una temporalidad semanal, ¿de acuerdo? Sí. Y voy a marcar acá, voy a marcar la semana que está pasando, esta semana, la semana próxima y voy a marcar la semana pasada. Listo, voy a encerrar de esta manera. Así veo el precio, eh, aquí así, o sea, veo en una hora más práctico. Entonces acá yo veo el movimiento de la semana pasada y veo el movimiento que se está dando en esta semana. ¿Ya? Y cuando ya termine esta semana, pues acá yo voy a ver y voy a comprender el movimiento que va a hacer acá. Entonces con este principio lógico, lo que yo quiero que vayamos viendo, por ejemplo, es el tema de qué zonas el precio va a ir a liquidar. Entonces volvamos a la vela semanal. Yo con la vela semanal voy a establecer unos rangos, ¿listo? De la siguiente manera. Entonces voy a establecer el último rango de la vela semanal pasada, que es el mínimo. Ya voy a establecer pues el tema del el cierre que coincide con la apertura pues de esta vela. Lo voy a marcar ahí. Y voy a marcar pues el punto máximo de acá. ¿Listo? Solamente pues a cuestión de tratar de encerrar un rango como tal. Y voy a encerrar pues los de la semana, los otros rangos, ¿ya? Que se encuentran pues en las semanas. Eh,
hay que darnos cuenta de que si el precio como tal llega a esta zona de acá, es muy probable que el precio pueda llegar inclusive hasta acá arriba. Entonces estos son mis niveles como más sensibles dentro de lo que yo estoy viendo el precio, ¿ya? Y voy a seguir estableciendo pues como zonas y comprender qué zonas pues el precio me podría estar reaccionando también, ¿ya? Si quiero pues marcar también la apertura de esta vela, ya, yo voy a tener también una confluencia, listo, más o menos ahí donde está llegando el precio, ¿ves? Entonces, la importancia de que nosotros tengamos ese conocimiento de las aperturas y los cierres mensuales, semanales, es precisamente que esos niveles a nosotros nos van a servir para apoyarnos como de manera sensitiva y como tener esa claridad de hacia dónde se dirige el precio. Entonces, vamos a ir a esta semana y yo voy a separar, en la semana voy a separar pues el horario, voy a separarlo primero con el horario de Forex, que abre el mercado con el horario actual a las 7 de la noche, abre Asia. Entonces yo voy a marcarlo de esta manera, a 7 de la noche. Ya, listo, ahí está. Entonces, por ejemplo, mira que yo marcando Asia, yo me puedo dar cuenta que el precio hace cierto tipo de movimiento en Asia, que nosotros conocemos como una acumulación. Entonces, acá en este caso, pues no hace una acumulación, sino una continuación de tendencia, porque pues él ya había hecho la acumulación acá. Entonces, él hace su Antes de movimiento. cerrar. Exactamente, antes de cerrar, él ya había hecho la acumulación y pues ahí nos saca pues directamente a los que estaban vendiendo. Comprender que el precio acá generó una toma de ganancias en esta parte, él viene y tumbó los stop loss de ahí y eso fue lo que lo incentivó al precio pues a querer romper. Vamos con lo siguiente. Vamos a ver de que de manera intrasemanal, listo, de manera intrasemanal nosotros vamos a tener unos niveles que nuevamente ellos siempre que van a ser liquidados, pues eh, el precio va a tender ay, Dios mío. Siempre que son liquidados, pues el precio va a ir a tender, pues liquidarlos y retroceder. Cada vez que el precio haga eso, nosotros tenemos que tener en cuenta donde posiblemente, pues, hasta donde posiblemente puede llegar el precio haciendo un retroceso. ¿Ya? Y qué es una liquidación como tal. Entonces, por ejemplo, vemos que el precio llega a una zona, a un punto máximo, pero él no lo liquida del todo, o sea, él no pasa por encima del precio y haciendo un retroceso, sino que él llega, medio toca ahí, listo, y hace un retroceso como dentro de su mismo rango en la parte superior. Ya, cuando me refiero dentro de su mismo rango, o sea, me refiero dentro de esto y dentro de esto, haciéndonos pues una consolidación en la parte de acá arriba por superior al 50% de nuestra zona. Entonces, ya esto, nosotros ya sabemos que este tipo de entradas las podemos ejecutar perfectamente, comprendiendo pues nuestros niveles de liquidez como o nuestros niveles de soporte y de resistencia. Nosotros tenemos acá que el precio nos generó un soporte, pero la resistencia próxima es esta. Entonces, la resistencia que el precio va a tender a ir a retestear es esta que la convierte en soporte. ¿Listo? Entonces, pues eso ya lo sabemos. También sabemos de que existe la posibilidad de que el precio llegue un poco más abajo y también encontraríamos zonas las cuales el precio puede estar respetando ya de manera casi que perfecta. Entonces, eso por ahí también es bueno tenerlo en cuenta. En este momento nosotros estamos esperando a que el precio termine la sesión asiática, que como les decía, la sesión asiática eh, importante va para nosotros a las 9 de la noche, digo a las medianoche. Entonces estamos esperando precisamente pues, a que termine, a que finalice. Y ya a partir de aquí
nosotros vamos a empezar a observar el precio porque pues se acerca la apertura de Londres y eso es lo que a nosotros nos está interesando, qué puede hacer el precio en la apertura de Londres. Ya por ahí el precio, en este caso, el precio puede llegar inclusive hasta esta zona de acá. Yo lo tenía prácticamente marcado justo donde está esa Dodge. Espérate, te lo marco. ¿Dónde es que está? Ah, ahí. Ajá. Sí, el precio puede llegarnos hasta ahí en la sesión Ojo, estamos hablando de que hipotéticamente el precio pueda bajar, ¿no? Ajá. Porque hipotéticamente si el precio va a bajar en la sesión de Londres, listo, nosotros esperaríamos que tenga un gran incremento de volatilidad ahorita pasada la 1 de la mañana, que finaliza la sesión asiática por completo. Esperaríamos un incremento de volatilidad que tome la liquidez de todo esto, Sí. posicionándonos en unas ventas y van a ser unas ventas realistas, o sea, van a ser unas ventas dentro de este día y posiblemente esas ventas pues por ahí capaz lleguen hasta acá, cuanto mucho. ¿Ya? Entonces, porque pues si el precio nos rompe esta zona de acá, pues nosotros tenemos que tener en cuenta de que eh, estamos estableciendo el punto máximo de la semana. Ya veamos que, veamos que el precio viene acá, nos crea el mínimo de la semana, ya esta es la apertura de la semana, el precio haría el máximo de la semana y luego haría el cierre de la semana por aquí o inclusive un poquito más abajo, no importa dónde sea el cierre de la semana. Ya únicamente en el momento nos interesa es que el precio establezca el punto máximo, ya, y de ahí nosotros apalancarnos en venta. Y ese punto máximo se puede crear tanto como hoy o como mañana en la noche. O mañana, inclusive mañana en la mañana, mañana en la sesión de Nueva York que tiene solapamiento con el cierre de Londres. ¿Ya? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es eso, o sea, es precisamente establecer como zonas las cuales puedan llegar a ser liquidadas, que nosotros podamos establecer como que, hey, esto es un buen punto, o este no, este sí. Entonces, por ejemplo, mira, acá yo marco este punto, que es un punto pues interesante, hablándolo de manera intrasemanal, no significa que mañana mismo vaya a tocar este punto de acá, no, ya significa que por ahí entre el viernes y la otra semana, si el precio pues retrocede, pues este es un nivel importante que el precio le gustaría ir a retestearlo. Ujú. Eh, nada, o sea, es bastante sencillo. Nosotros lo que tenemos que hacer es prácticamente estar en observación y comprender la lógica del precio que nos está dando. Ya en este caso, por ejemplo, mira que nosotros acá terminamos con una consolidación, comilla, comilla, consolidación, pero acá tiene muchas ganas de como de romper al alza. ¿Listo? Entonces mira que por ahí capaz sí se nos va a ir a hacer la toma de liquidez, pero pues también no significa necesariamente, no significa que inmediatamente vaya a caer mañana mismo. ¿Listo? Porque pues acá nosotros tenemos la apertura de la sesión de Asia y este sería todo nuestro día y por ahí capaz a nosotros se nos estableció el punto mínimo en esta zona, ¿ya? Y a lo mejor esta era la entrada a compras y a lo mejor acá era la salida, ¿listo? Y acá ya el precio pues va a seguir subiendo, no sé, o sea, son cosas que uno va viendo en el gráfico conforme va avanzando, donde uno dice, ah, mira, acá esto está así, esto está así. Fijémonos en la temporalidad diaria, que es lo que nosotros estamos viendo en una hora, ¿ya? Y vemos como el precio, pues precisamente, o sea, establece un punto mínimo en esta vela, ¿de acuerdo? Establece el punto mínimo en la sesión de Asia, ¿listo? Y ahorita está haciendo, pues, como su impulso, ¿ya? Como Sí. el precio como nada más lleva, pues, prácticamente, que 6 horas, 6, 7, 8 horas aproximadamente en el mercado.
Ya nos faltan 16 horas, que las siguientes 16 horas, pues el precio puede seguir subiendo hasta por acá, hasta por allá, hasta por allá. Entonces, pues nada, es cuestión como de irnos relajando un toque, de ir viendo esas posibilidades, ir analizando, o sea, ver el gráfico en un día así como lo vimos. Es necesario, pues a nosotros nos ayuda muchísimo con la perspectiva del mercado, pero siempre, siempre, para mí, lo mejor que uno pueda establecer es, mano, mirar el precio de manera semanal, ya, y empezar a encerrarlo y establecer esos puntos máximos o esos puntos mínimos en los que el precio podría estar moviéndose, y de esa manera pues a nosotros nos facilita un poco el tema del trading, ya comprender las zonas que el precio, comprender la acción del precio de lo que está haciendo. Ya por ejemplo, mira que esta mecha fue una mecha que llegó mucho más abajo, Sí. pero que igualmente el precio le genera un rechazo. ¿Listo? O sea, no es como las otras mechas, las otras velas que primero hicieron la mecha de acá arriba, ¿listo? Y luego hicieron la mecha de acá abajo. No, esta mecha primero fue creada esta de acá y luego fue el movimiento de arriba. ¿Qué quiere decir eso? Pues nos quiere decir de que si el precio hubiera comenzado en vez de esta manera y la vela como tal, a ver, esta que es la de al lado, ya algo así que está eso más o menos. Y si la siguiente vela, pues en vez de crearnos, a ver, tenemos la apertura, y la siguiente vela, pues en vez de habernos creado a nosotros el punto mínimo, nos hubiese creado a nosotros acá la apertura, y de acá hubiera ido el precio a hacer este movimiento por acá, ya nosotros podríamos haber establecido de que el precio acá se nos dio para unas ventas. ¿Listo? Mira que es el principio de la semana, ¿ya? Entonces a nosotros nos hubiera dado unas ventas, pero como el precio nos abrió acá por acá abajo en la mecha, listo, a nosotros nos dice que el precio se impulsó para las compras, y eso yo te lo demostré ya cuando pues tomamos acá el precio y lo llevamos a una temporalidad menor de una hora, y observamos que en ese punto, ya, en ese punto mínimo de la semana pasada se nos había creado una estructura con mucho interés, que lo conocemos como un doble piso o un doble techo, ¿ya? Y este tipo de estructuras así con mechas o no necesariamente también con velas y mechas, nos van a generar un punto de interés. Entonces, fíjate que cuando abre el mercado, cuando abre la semana, ¿ya? Inmediatamente el mercado se va a ir es precisamente hacia allá. ¿Listo? Se fue hacia allá el mercado. Y después de que se llevó esa zona, ¿listo? Ya el mercado dejó de tener un interés y empieza con una nueva estructura. Entonces, para la semana que viene, o sea, ya en este momento, ya a mí ya no me interesa mirar este gráfico como tal semanal, sino que yo me iría a un gráfico diario. Entonces, yo en un gráfico diario, yo establezco que este era mi punto máximo, mi punto mínimo, y este era mi punto máximo. ¿Ya? Entonces, si yo establezco esto de esta manera y miro el gráfico, qué es lo que puede estar haciendo, yo me voy a dar cuenta eh, esos puntos, eh, ¿listo? Esos puntos en los cuales nosotros generamos algún tipo de confluencia, ¿listo? Mira que, por ejemplo, en este caso cuando marqué el día, pues a mí se me marcó como que supuestamente la apertura del día era a las 12, a las 4:45 de la tarde, ¿ya? Pero pues eso es una cuestión del broker. A nosotros lo que nos interesa es comprender el tema de la vela. La vela cerró hasta ahí, por ejemplo, ya, porque fue una vela que quedó totalmente alcista, ya con casi nada de mecha, y eso es lo que nosotros apreciamos acá, es una vela totalmente alcista con casi nada de mecha. Vemos que el precio a nosotros en este momento se nos impulsa un poquito por acá para abajo, pero igualmente al momento de impulsarnos a nosotros nos deja esto, ya nos deja esta profundidad de liquidez acá. Entonces nosotros ya sabemos que, bueno, cuando nosotros vemos eso,
nosotros podemos presentar dos cosas. Podemos presentar de que, uno, el precio va a llegar hasta X punto para llegar a este punto y continuar una tendencia. Dos, sencillamente va a llegar a X punto para llegar a este otro punto y luego seguir moviéndose hacia allá. ¿Listo? ¿Se comprende lo que estoy hablando? Sí, claro. Breve, perfecto. Entonces, fíjate que también a nosotros nos interesa mucho es saber el tema de las sesiones, porque identificando las sesiones, ya esto sí es sumamente importante, identificando el tema de las sesiones, nosotros vamos a poder estar alerta de aquellos horarios que nosotros vamos a identificar no como Kilson, como vulgarmente las enseñan, sino porque hay una lógica detrás de todo eso, y la lógica era lo que en algún momento explicaba, es que justamente las 8:30 es una hora muy importante. Voy a marcar las 8:30. Entonces, 20:30, por ejemplo, 20:30 hasta las 1:30 que se encuentran todas las bolsas abiertas. Entonces, ya, ahí está. Ya, entonces yo voy a establecer que, por ejemplo, mira, lo que las personas van a conocer vulgarmente como una kill zone, ya, o como un horario de entrada, por así decirlo, pues, es sencillamente que dentro de ese horario de las 8:30 y la 1 se encuentran tres bolsas, cuatro bolsas en confluencia, ¿viste? Por ejemplo, la de Singapur, tenemos Hong Kong, tenemos la de Shanghai y tenemos la bolsa de Tokio. Entonces, cuando se encuentran esas tres, listo, el precio a nosotros nos va a hacer X movimiento, listo, porque se encuentran las tres bolsas abiertas. Entonces, por ahí capaz no necesariamente se van a mover, por ejemplo, en el oro, no necesariamente se va a mover porque pues China no mueve tanto el tema del oro, a menos de que haya noticias relevantes, sí, o sea, sí se va a mover en la sesión asiática. Pero, por ejemplo, vamos a tener que en la sesión, por ejemplo, de Londres, listo, nosotros vamos a tener la sesión de Moscú, de Johannesburgo, vamos a tener India, vamos a tener Dubái, vamos a tener Zurich, vamos a tener Londres, Frankfurt, y vamos a tener más sesiones que nos generan a nosotros también un interés más importante y lo vamos a tener que, por ejemplo, todas se encuentran a partir de las 3 de la mañana. ¿Listo? Entonces vamos a establecer a partir de las 3 de la mañana, eh, que es ahí, hasta las 3 de la mañana, hasta aproximadamente las 6:30 de la mañana. Entonces, desde las 3 hasta las 6:30, el precio se va a generar en un movimiento y acá nosotros lo podemos observar. O sea, el precio cuando llega a este punto, hacen un cambio de transacciones que se nos une un poco con la sesión asiática, ya que nos había dejado unos puntos de liquidez, y luego el precio, que es lo que hace en Londres. En Londres crea una sensación bajista para ir a tomar la liquidez y luego el precio es inmediatamente reversionado. Entonces, mira que nosotros vamos a observar nuevamente estos puntos de liquidez, ya estas mechas, por ejemplo, esta mecha, ya. Y esta mecha era en conjunto con esto demás, pues una zona que vamos a conocer como piscina de liquidez. ¿Listo? Porque pues está llena de puros stop loss esto, entonces es como una piscina y luego el precio viene y lo chapotea y se va. ¿Listo? Entonces, esa es como la lógica de lo que puede estar pasando en cada horario. Y en el oro, a nosotros nos interesa precisamente este horario como tal, esta apertura, nos interesa el tema de Nueva York, por ejemplo, que empieza a partir de las 9:30 y va como hasta las 4 de la tarde aproximadamente. Entonces, 9:30, ahí va, 9:30 hasta las 4 de la tarde, hasta ahí aproximadamente. Y vamos a tratar de comprender por qué se genera este movimiento tan brusco acá y por qué no se generó acá. Entonces, en pares como lo que es el dólar oro, nosotros vamos a poder observar de que cuando
el precio se encuentra muy quieto, que por ahí no se ha movido demasiado en una sesión como tal, ya en una sesión determinada, pues nosotros vamos a ver que el precio posiblemente en la siguiente sesión va a generar un movimiento más interesante. Listo, entonces, por ejemplo, en esta sesión de Londres, tuvo un movimiento en la apertura de Londres tuvo un movimiento muy poco significativo y en la apertura pues de Nueva York, por ejemplo, sí tuvo un movimiento más significativo. Listo. Eso es lo que te iba a decir, o sea, porque prácticamente la preapertura de lo que es de Nueva York tiene mejor volumen, por decirlo así. Vale, ya te lo explico. Resulta, resulta que la apertura de Nueva York, ya, y acá lo vas a poder observar, la apertura de Nueva York viene siendo desde las 9:30, listo, ya, y el cierre de Londres, por ejemplo, va hasta las 11:30, listo. Entonces nosotros dentro de este horario nos vamos a encontrar que tenemos una, dos, tres, cuatro, un pitico de una, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a tener 8 mercados o 8 bancos, por así decirlo, que están invirtiendo en el mercado, ¿ya? Y al estar 8 bancos y no como generalmente se encuentran los demás, ves que se encuentran un poco dispersos y entonces nosotros vamos a organizarnos desde las 9:30. Esta sesión es una sesión bastante importante también desde las 9:30, fíjate, hasta las 11:30 a nosotros nos va a generar un movimiento de entrada hacia la tendencia. ¿Listo? Y fíjate que precisamente a nosotros nos da ese movimiento ahí. ¿Ya? Y es precisamente ahí porque aquí se encuentran pasando las transacciones. Londres, mira la lógica del precio. Londres cuando se aproxima a este horario, él cierra. ¿Ya? Pero pues no es cuestión de que él vaya a cerrar y ¡prum! Se fue, no, sino que es que él venía haciendo una puja, ¿de acuerdo? Y él acá, en esta punta de esta mecha, él tomó beneficios. Entonces el mercado comenzó a acumular y fue tomando beneficios, ¿ya? Y cada vez tomaba beneficios, pero al mismo tiempo que tomaba beneficios, dejaba pues unas huellitas acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, abrió en esta zona y acá el precio nos generó un movimiento donde nos rompió varias veces resistencia, acá nos rompió pues soporte, luego fue nuevamente este, y ya acá lo último cuando empieza a salir nuevamente resistencia, ruptura de resistencia, acá esto es una acumulación, compresión, ruptura de resistencia, ya, y ahí ya nos empieza a hacer el movimiento, ¿ves? Pero es necesario que comprendas la lógica que es desde las 9:30 se se solapan las sesiones de Londres, ¿ya? Y se consolidan las sesiones de Nueva York, que van desde las 9:30 hasta las 11:30. Entonces, entre las 9:30 y las 11:30 nosotros podemos encontrar en los pares que sean, por ejemplo, respaldados por el dólar, ya vamos a encontrar que podemos hacer operaciones interesantes. No necesariamente es solamente el oro. Entonces, prácticamente nosotros en este momento lo que estamos esperando precisamente es la apertura de Londres, que Londres nos haga el movimiento de manipulación, ya para poder entrar pues desde una parte alta con un mejor beneficio, que vuelvo y digo, no necesariamente deba suceder así. También el precio pues sencillamente puede irse hacia el alza y ahí donde está el precio sencillamente nos hará un movimiento como un retroceso o algo así, ¿ya? Y luego puede seguir subiendo. Entonces, nada, eso era lo que te quería enseñar. Pendiente la sesión de Londres, ¿ya? Pendiente la sesión de Londres, porque por ahí capaz de pronto nos da una ventica interesante, aunque yo lo veo bastante difícil, porque pues mira que en esta zona acá nosotros tenemos demasiados puntos de liquidez
que a mí me dejan demasiadas dudas, porque pues si yo digo el precio ya llega hasta acá, ¿qué le impide el precio llegar hasta acá? Y si el precio llega hasta acá, ¿qué le impide llegar hasta acá? Y si el precio llega hasta acá, ¿qué le impide llegar hasta acá? Sí, ¿Entendés? Y voy encontrando como que hay demasiadas zonas por ahí, cuando la última zona es esta, y luego yo digo, ok, pues si esta es la última zona, pero yo luego acá yo veo como un interés del precio en esta zona, ya, y que por acá hay un vacío de liquidez y que el precio pues va, al parecer va a terminar llegando hasta acá, pues hermano, eso es lo más probable que yo estoy viendo en este momento. ¿Ya? Y que si lo miramos de cierta manera es como que, ah, sí, como que sí tiene de hecho cierta razón, pero pues está la teoría del precio-tiempo, de que todo se mueve pues en determinado momento y de que si está bien, si el precio tiene que llegar hasta acá, si el precio va a llegar hasta acá, pues el precio sencillamente va a llegar. ¿Listo? Si va a llegar hasta acá, sencillamente el precio va a llegar, pero pues de ahí el precio puede liquidar esta parte de acá y puede hacer esto, ¿ya? Y consolidar acá y bajar un poquito para luego seguir subiendo y luego hacer esto y consolidar y así, y se puede demorar todo lo que se quiera demorar para llegar a esta zona de acá. Entonces, por esa razón es como que prefiero irlo viendo día a día, parte por parte, teniéndolo en cuenta, ya, muy pendiente, por ejemplo, son las 4 de la tarde, ¿no? Supongamos, van a ser las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y llego, uy, ya casi se acaba, ya casi se acaba el día de trading, entonces ujú, yo tengo que estar pendiente a cuando se acabe, ya, van a ser las 7 de la noche, prum, se acabó, se cerró el día, prum, marco mi cierre, marco mi mínimo y marco mi apertura, y me voy así, me voy así. Entonces marco la vela siguiente y yo ya sé que donde se dio el cierre de mi vela anterior, va a ser la apertura de mi vela siguiente. Entonces yo voy a ver que el precio va a abrir acá y yo solamente tengo que esperar con mucha paciencia hacia donde el precio se puede dirigir. Entonces, por ejemplo, voy a tener que el precio me llegue aproximadamente a esta zona, ya que pues estas zonas nosotros ya sabemos que si las queremos que si las queremos marcar de esta manera, pues así es como se marcan los soportes. Y nada, o sea, es como comprender ese tipo de cosas, o sea, saber de que, bueno, esta es una zona que el precio ha reaccionado varias veces, tiene muchas mechas, el precio puede llevarse ahí, el precio puede llevarse acá también. Es como ir viendo ese poco de cositas que a nosotros nos pueden servir. ¿Listo? Y este tipo de cosas pues a nosotros nos permite también identificar dónde hay mechas, en qué zonas hay mechas y dónde es probable que el precio vaya y toque. Eh, uh, el precio se encuentra liquidando máximos y está haciendo pues obviamente tendencia alcista. sí. Eso lo te iba a decir, o sea, en lo que es, en lo que es diario, ahí pues está en tendencia alcista. O es como, es más como un retroceso. Sí, yo lo veo un retroceso porque, a ver, esto para mí, mm, esto no es un movimiento, ¿listo? Esta vela para mí es una vela que sencillamente da una continuación. Entonces, mucha gente se confunde con este tipo de velas, ya porque dice, ah, no, comenzó un nuevo movimiento. Inclusive yo también hay veces, no todas las veces, hay veces digo, no, pues hasta ahí llegó, pero es porque me olvido realmente la razón de por qué surge ese movimiento. Entonces, fíjate que tenemos esa mecha ahí, ¿ya? Y si yo lo veo en diario, pues yo puedo establecer que realmente mi movimiento como tal, desde mi punto A hasta mi punto B, va desde esta manera, ¿ya? Sería de esta manera. Y fíjate que si yo me voy acá, yo voy a ver que ese 50%, ya el precio va a reaccionar de una manera interesante, ¿listo? Las velas van a reaccionar de una manera interesante, cerrando por encima y por debajo de ese nivel, generando algún tipo de reacción que no necesariamente puede ser relevante.
Esto solamente a mí me indica el 50% de que si yo estoy dentro de esta zona, o sea, por debajo del 50%, a mí me interesa comprar. Ya quiere decir que si yo en este punto marco desde acá hasta acá abajo y yo establezco que el precio, a partir de aquí, el precio se va a devolver, listo, cualquier zona que yo coloque mi entrada, listo, dentro de esta parte de acá, siempre y cuando mi stop loss se encuentre posicionado por debajo de este mínimo, yo puedo establecer compras de hasta el 50% hasta ahí, listo, y puedo seguir apalancándome dentro de ese movimiento, listo, teniendo este tipo de riesgos, listo, que por ahí son bastantes, por ahí son poquitos, o sea, no importa, ya porque pues este tipo de operaciones realmente son operaciones que como uno tiene tanto riesgo, es como tan poco probable que el precio a uno le toque el stop loss, pero sí, hay que tener un corazón muy, muy, muy grande Mm. para tolerar ese tipo de operaciones. Yo no las tomo, no me interesan hacer ese tipo de operaciones, ¿ya? Y por esa razón yo no me guío como por el tema del 50%, no me guío del tema del Fibonacci, no me guío nada de eso, porque no lo considero necesario. Ya, mira que para mí eso es totalmente dispendioso tener que marcar. Entre más cosas yo tenga en el gráfico mío, pues la realidad es peor. Entonces yo trato como de hacerlo lo más limpio posible y marcar como esas zonas importantes que son los puntos extremos, ¿ya? Y los puntos internos yo los marcaría pues como siempre lo hemos marcado, que es de esta manera. ¿Ya? Y al marcarlos de esa manera, pues yo también me voy a dar cuenta que el precio va a tener una reacción ahí importante, ¿listo? Y que yo sencillamente debo estar pendiente desde, en este caso, pues si yo tengo mi resistencia acá y si el precio está llegando a esta zona, pues entonces yo ya sé que si mi entrada no va a ser precisa ahí, sino que yo puedo ajustar con los niveles de liquidez que voy a encontrar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo este punto de acá y si el precio se encuentra aquí tocando, entonces, ¿qué puntos de liquidez tengo acá dentro de este momento? Dentro de este momento acá. Entonces yo voy a establecer que pues listo, entonces yo tengo este nivel de liquidez aquí, yo tengo este nivel de liquidez acá y yo tengo este nivel de liquidez acá. Listo, y pues obviamente mi último punto, es este. Listo, entonces voy a ir a observar el precio en una gráfica de 15 minutos y voy a ir viendo de que el precio pues se va a ir moviendo dentro de esos niveles, ya, y va a empezar a generar algún tipo de reacción. Entonces esperaría por mucho a que el precio como tal se llegue a esta zona, primero, y segundo, esperaría a tener la confluencia con el horario. ¿Listo? Porque si yo me meto en este momento una venta, ya a mí no hay absolutamente nada que me respalde que el precio va a seguir bajando, porque la bolsa de Londres no está abierta Abierta aún. y de hecho está cerrando la sesión asiática. Entonces yo me voy a meter en un limbo ya y me voy a meter en una dirección donde el precio no me encuentro respaldado por ningún banco. Entonces no hay como razón de ser. Esto sería una operación totalmente perdida, sería una operación con un riesgo pues realmente innecesario. Entonces nosotros siempre vamos a ir dímelo. Igual hay que esperar también, porque pues vos sabes que empieza pues la apertura de Londres y da como unos falsos hechazos para pues la gente decir no va a seguir subiendo o a la inversa. Claro. Mira que, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos acá este tipo de solapamientos dentro de la 1 a las 3 de la mañana, ¿ves? También tenemos alguna variedad de bancos que están como en razón de estar ahí como en una confluencia. Ya, pero pues vuelvo y te digo, o sea, en el momento que el precio se establezca una dirección, no importa, ya porque nosotros vamos a estar es como metiéndonos con el banco, metiéndonos
el tema de las zonas, ya esperando que se genere la liquidez necesaria. En este momento, pues ellos están tomando sus beneficios, pero igualmente ellos están dejando stop loss por acá, acá hay stop loss dentro de estas, arriba de estas líneas hay stop loss, entonces nosotros podemos inclusive ver que el precio nos deje una mecha interesante por acá arriba, ¿ya? Y que luego sea totalmente cerrada y que cuando ya cierre, ya el precio pues intente volver a rellenar esa liquidez y ya luego caiga. Entonces sería como ese patroncito de una mechita así y luego aquí así y luego cae. Ya. Eso suponiendo de que vaya a caer, ¿no? O sea, nosotros estamos suponiendo de que el precio vaya a caer porque si no, definitivamente va a seguir subiendo o por acá queda consolidando y después de consolidar pues ya mañana es un día donde se devuelve. ¿Viste? O sea, hay muchas cosas que pasan y solamente nos damos cuenta es cuando ya sucede. Entonces, esta es una herramienta muy esencial para saber en qué horario se establecen ciertos tipos, cierto tipo de liquidez que nos pueda a nosotros ayudar a movernos, ya por ejemplo en este horario, ya por ejemplo en este otro horario. ¿Listo? A nosotros todo eso nos va a servir, ya, y por esa razón es como que, bueno, esta parte para acá ya no hay nada. Mm, también saber de que a partir de las 5 de la mañana, de 5 de la mañana, horario Colombia, horario Nueva York, de 5 de la mañana a 7 de la mañana, es la hora de almuerzo en Londres. Entonces de 5 de la mañana, acá, de 5 de la mañana a 7 de la mañana, esto es un horario muerto para la bolsa. Entonces, ¿quién se encuentra ahí entre ese horario? No se encuentra absolutamente nadie. Entonces, dentro de las 5 de la mañana y las 7 de la mañana, también nosotros podemos observar que el precio se mueve en una manera contraria a su movimiento general, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo acá. Listo. Empieza a las 5 de la mañana y luego hace hasta las 7 de la mañana, hasta acá. ¿Ya? Y nosotros vamos a ver que ese horario también lo podemos nosotros hacer en una vela. Podemos organizar una vela que, que nos permita a nosotros comprender también lo que yo te estoy hablando de la potracción. Listo, tenemos ahí, tenemos la apertura, tenemos el cierre y luego tenemos el punto máximo, ¿ya? Y luego tenemos el punto mínimo y eso se establece en una vela, ¿no? ¿Ya? Entonces fíjate que nosotros podemos utilizar ese tema de la potracción. Nosotros cuando veamos algún tipo de consolidación, nosotros tenemos que ver, comprender, decir, bueno, esa consolidación, dónde está sucediendo? ¿Está rompiendo algún nivel? ¿Está quedándose con algún nivel? ¿Está dejando algún nivel de liquidez? Entonces, por ejemplo, cuando se creó esta consolidación, ya nosotros nos dejó stop loss por arriba de esta consolidación, stop loss acá y stop loss acá. Y vemos que el precio comenzó a generar, a irse por estos stop loss de acá. ¿Listo? Y después de que los toma, ya él hace ya su último movimiento y se termina y ya se va. ¿Listo? Entonces luego hasta ahí ya terminó como ese tema de ese movimiento, pero fíjate que se nos dio de las 5 a las 7 de la mañana. Pero ¿por qué razón? La pregunta es, ¿por qué razón se nos da ese movimiento ahí que nos genera a nosotros 72 pips? Entonces es precisamente porque en ese horario eh, los traders dejan por así decirlo, dejan el mercado y lo único que queda en ese horario en la parte de Londres va a ser el algoritmo interbancario y el algoritmo interbancario pues tiene este tipo de ejecuciones. Este tipo de ejecuciones de unas velas van a ser casi que perfectas. Entonces, con el tiempo y la experiencia de ese tipo de operaciones, las vas a coger todo el tiempo. Sí, Ya, ahorita vamos a ver que esa no me la sabía. ¿no? Hay un montón de información así que es relevante, que es muy buena. Entonces, Mm. ya fíjate que acá nuevamente, pues posiblemente vamos a observar cómo el algoritmo interbancario
hace sus movimientos de una zona a otra hasta que abra el mercado de Londres, puede hacernos a nosotros pues, unas pequeñas ventas, pero luego que abra Londres, él va a ser la sesión, el punto máximo, y puede hacer el punto máximo o puede hacer el punto mínimo, no importa. Siempre tenemos que estar como con esa mentalidad de decir, pucha, lo que sea que pase, voy a buscar de agarrarlo. Entonces, ya. Voy a hacer esto. Marcar ahí. Marcar acá. Ya. Entonces por ahí capaz de pronto este día nosotros sí podamos hacer algún tipo de operación interesante. De pronto no. Marco las 17 horas que sí me interesa. Ah, ya. No está. Entonces por eso queda la 16. Ok. Y bueno, pana, pues no es más, es como que eso era lo que quería como mostrarte Ujú. para que le fueras a hacer seguimiento. Este video lo voy a seguir lo voy a subir a YouTube. Como no tengo seguidores y los videos no se comparten, o sea, dejo que ahí absolutamente nadie los ve. Entonces, échale ojo una par de veces, estúdialos. ¿Cuál es el? ¿Usted me mandó al fin el link? No. La otra vez te lo había mandado, igual ahorita lo subo y te lo mando. Entonces, nada, o sea, es como considerar eso. Entonces, mira que podemos hacer el tema de los horarios, establecer los horarios y decir, bueno, entonces acá a las 2 a las 2 de la mañana es movimiento, puede haber un movimiento importante a las 2 de la mañana, puede haber un movimiento importante a las 3 de la mañana que ya abre la bolsa como tal de Londres, entonces 3 de la mañana. Entonces, dentro de ese horario se puede establecer algún tipo de movimiento importante, ¿ya? Que a nosotros nos genere algún tipo de entrada. Vuelvo y te digo, eh, si yo pienso de la siguiente manera, o sea, si yo pienso que el precio está ahí, mano, no hay absolutamente nada que le impida el precio romper esto por acá. ¿Ya? Entonces, no hay absolutamente, pero nada que le impida romper el precio por acá. Y colocaría esto así. ¿Ya? Y con la lógica, pues yo iría con un take profit más o menos como hasta por acá. Ya porque no estoy seguro de que tanto se pueda mover el precio el día de mañana, pero pues ideal ir por ideal ir por este de acá, luego ir por este de acá y luego por último ir a ese de allá. Entonces, cuando el precio llegue acá y nos genera a nosotros una acumulación aquí así, entonces entraríamos en la parte de acá. Cuando toque aquí así y reaccione acá, pues volvemos a entrar acá. Y cuando llegue acá, el precio haría esto y pues buscaríamos la manera o ya entraría en una fase acumulativa. Así que pues sería eso cuestión de esperar. Muchas veces vamos a ver que el precio se nos llega a la zona y uno dice, ah, pucha, no, pues está yendo sin mí. Y uno entra en esta parte así. Y cuando uno entra y se está posicionando, uno se da cuenta que el precio ahí mismo se empieza a devolver. Sí. Ya ahí mismo se empieza a devolver porque pues precisamente, o sea, nosotros tenemos que considerar lo que yo te decía, el tema de las bolsas. ¿Listo? Entonces, cuando haya liquidez, sí se va a generar ese movimiento, no antes de llevarse la liquidez que hay por acá arriba. Entonces, voy a dejarlo así. Voy a tomarle fotico. Y si se da esa operación, pues nada, seguimos estudiando de esa manera. Y si no se da esa operación, pues no pasa nada tampoco. O sea, pues, Igual se aprende. sí, igual se aprende. Esto es algo que llevo muy poco manejando, o sea, he entrado en esta parte de analizarlo así hace poco, que no me he sentido muy cómodo, porque si te soy honesto, a mí me servía muchísimo más mm, este tipo de análisis que yo hacía, decir, bueno, pucha, o sea, tengo mi impulso acá,
tengo mi ruptura de nivel acá, ya se nos creó así, se nos creó esta vela y luego, ¿te acuerdas que yo tenía la entrada perfecta acá? Sí. Mm, y me ha servido más este tipo de análisis, pero he querido estudiarlo de esa manera como te lo mostré para comprender el tema de los mercados, ¿listo? Entonces ya una vez ya comprenda el tema de los mercados, voy a empezar con macroeconomía y ya con macroeconomía y este tipo de soportes y resistencias ya vamos a poder dominarlo mejor. Vamos a poder hacer operaciones en swing trading, vamos a poder hacer operaciones de day trading, scalping, todo.